segundo día del cuarto Seminario Internacional de Historia Naval del Corso y los Corsarios. En nombre de la organización expresamos nuestro agradecimiento a los distinguidos ponentes, investigadores y participantes que nos honráis con vuestra presencia. Esta jornada nos permitirá continuar con el análisis y la reflexión en torno a la compleja historia del corso y la actividad corsaria, aportando nuevas perspectivas y enriqueciendo el diálogo académico. Les invitamos a seguir con atención el desarrollo de las ponencias programadas para esta sesión, convencidos de que serán de un gran interés y provecho para todos los presentes. La primera conferencia lleva por título La fragata Ágata, una microhistoria de migraciones y corsarismos, y será llevado a cabo por don Alejandro Salamanca Rodríguez. Alejandro es investigador predoctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Actualmente está concluyendo la tesis, aunque este año académico estará en Madrid por cuestiones familiares. Este año ha publicado su primer libro, que presentará hoy en la ponencia, es este que tenéis aquí. Su especialidad es la historia de las migraciones, si bien ha trabajado varios periodos. El libro trata sobre la inmigración española a América a mediados del siglo XVIII y es una versión revisada y muy ampliada de su tesina de máster, mientras que su tesis doctoral se centra en la inmigración española a Argelia y Marruecos a finales del XIX y principios del siglo XX. Anteriormente ha estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid el grado en Historia, en la Universidad de Edimburgo el máster en Estudios Islámicos y en 2017 recibió una beca Erasmus Mundus para cursar el máster europeo en Migraciones y Relaciones Interculturales en las universidades de Oldenburg, en Alemania, y Stavanger, en Noruega. Finalmente, comentar que también es investigador asociado en el Price Papers Project y único miembro español del equipo. Alejandro, un auténtico placer. Como dicen los ingleses, the floor is yours. Gracias. Hola, soy él. Bueno, antes que nada, agradecer muchísimo a la organización la oportunidad de estar aquí presentando mi libro, que aunque está escrito en inglés, pues a mí me gusta más hablar de ello en mi lengua materna, claro. Este libro, como decíamos, es una versión ampliada de mi tesis de máster. Se basa fundamentalmente... Tú sí. Se basa en fuentes de los Price Papers. Por eso es un libro que sin el corsarismo no existiría. Este era un barco holandés contratado por un grupo de mercaderes de Sanlúcar de Barrameda para ir a Veracruz, y en el viaje de vuelta fue capturado por unos corsarios. Gracias a que los británicos conservaban toda la documentación incautada en los buques capturados, tuve acceso a los papeles de la Ágata, que es uno de los tantos de barcos que cada año cruzaban el Atlántico. Cada año podía haber perfectamente 100 naves españolas o contratadas por españoles cruzando. Es decir, esta no es un barco especial, particular, famoso, es una historia común de todos los días. Y sin embargo, es una historia que permite muy bien ver lo que era el siglo XVIII en el Atlántico, donde la historia local y las dinámicas globales se intercalaban. Entonces, vamos allá. Pues hay un montón de... Vale. Este es el libro. Lo que vengo a decir, los argumentos principales, sería una reivindicación de la microhistoria, que no sé si estáis familiarizados con ella, tanto como metodología de investigación como técnica narrativa, para hablar tanto de la historia de las migraciones y de la historia social de la Edad Moderna, como de la historia marítima. La microhistoria se centra en el estudio de lo que Carlo Ginzburg llamaba el excepcional normal, es decir, historias que son comunes, que son habituales, pero que al mismo tiempo tienen algo particular, ya sea que han dejado unas fuentes escritas muy llamativas o que algo del caso, porque suelen ser casos judiciales, hacía que destacara. En este caso yo he decidido seguir un barco a través de su viaje. Otro de los argumentos, que no es nada innovador, pero que me parece importante hacer, es que los marineros en esta época eran por lo general migrantes o inmigrantes, con un lugar de trabajo móvil. Antes de llegar al barco ya emigraban al puerto. Y era un trabajo asalariado, aunque tenían también sus complementos, que para la época no es lo más habitual. Luego hablo de la migración en el Atlántico español, que es una realidad compleja, porque aunque había una regulación muy estricta con las leyes de Indias que decretaban quién podía y quién no podía
cruzó el Atlántico, en la práctica había una tradición secular de inmigración irregular, a veces con la connivencia de los capitanes. Sumado a esto, decir que la migración no es un mero proceso lineal. Cuando hablamos de historia de las migraciones, no es simplemente X personas van de un sitio a otro, que es lo que se hacía hace unas décadas. Este tipo de historia. Para mí la migración es un proceso que es continuo. La gente va y viene, está en contacto con sus familiares, manda dinero, manda cartas, a veces fracasan y tienen que volver, o incluso hay historias de inmigración temporal, porque por las leyes de India, un hombre casado, por ejemplo, solo podía irse durante 4 años, aunque no era lo habitual. El libro está estructurado en 7 capítulos, una introducción en la que hablo de qué es la microhistoria, qué es la historia de las migraciones, cómo es el 18 español. Dado que está escrito en inglés y está pensado para un público que no esté necesariamente familiarizado con la historia de España, mi intención es centrar esto en la narrativa anglosajona, es decir, mostrar que en el siglo XVIII la monarquía española, el imperio español, era muy amplio y los principales movimientos migratorios de Europa a América se inscribían aquí, porque muchas veces lo que vemos es que hay un predominio del énfasis en lo británico o en lo holandés. Aparte de esto, en la introducción vamos a hablar un poco de la microhistoria, para quien no lo sepa, y para quien no esté familiarizado con la historia, alguna pequeña síntesis. En el primer capítulo me centro en el maestre. El maestre, que es un señor llamado Juan de Rosas, de Sanlúcar de Barrameda, y esto es una microhistoria al uso, es decir, es un seguimiento de la vida de esta persona en relación con el viaje. Y su relación con el viaje es muy especial, porque este era un hidalgo de una familia venida a menos, que aún así era huérfano de padre, por esto pudo estudiar en el colegio de San Telmo, en la Universidad de Mariantes de Sevilla, que daba formación a los hijos de huérfanos de buenas familias para que pudieran trabajar en la mar, y en algún momento de su vida hereda el título de alguacil mayor de la ciudad de Sanlúcar porque se había muerto un familiar y, bueno, carambolas del destino, se convierte en una persona importante que aún así sigue estando necesitada de fondos y por eso accede a hacer de maestre para el marqués de Casamadrid, que es un amigo vuestro, y Francisco Lucas de Ledesma, que eran los principales mercaderes que fletan este barco. Pero aparte, Juan de Rosas tenía una misión personal, porque resulta que era el mayor de su familia, su hermano pequeño había ido a México 16 años atrás, unos tíos suyos habían ido ahí y su madre estaba muy enferma y escribe cartas para todos y les pide por favor que vayan. Estas cartas las conservamos. Entonces, en este primer capítulo hablo del maestre, intento hacer una pequeña historia social de Sanlúcar, viendo cómo los hidalgos como él se enmarcan en la vida social de la ciudad, porque no son la gente más rica, tampoco son la gente más pobre, ocupan un espacio intermedio interesante. El segundo capítulo me centro en el barco en sí, en el viaje de la Gata, que es lo que yo ahora os voy a contar con un poco más de detalle. Es un barco holandés que hace un par de viajes al Imperio Otomano, después llega a Cádiz, en Cádiz lo contratan, llega, lo mandan a Veracruz, a la vuelta es capturado, en fin, ahora os cuento más. Los migrantes de la Gata, es decir, todas las personas que iban a bordo, ya fueran tripulantes o pasajeros. Después, la parte que más me interesa, que son las cartas, porque este barco contenía muchas cartas que eran transportadas por el maestre, muy bien tiempo, y finalmente termino con otra microhistoria de un padre y un hijo que se llaman Juan y Joaquín Ruiz de España, que eran también dos ciudadanos, dos vecinos de Sanlúcar, que trabajaban como factores, es decir, como agentes comerciales para las personas que habían fletado el barco. Aunque no viajaron en este barco, mandaron toda su correspondencia. Y son cartas a su mujer, a su familia, distintas historias personales que ahora os enseñaré. Las fuentes primarias son los price papers de los que hablamos ayer, todos los documentos capturados a bordo, es decir, el diario de navegación, los documentos comerciales, el registro de tripulación, que a mí me gusta mucho, cosas del Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda, principalmente las actas capitulares, ya que mucha documentación fue destruida en un incendio, alguna cosa del Municipal de Cádiz que no he puesto, el catastro de la Ensenada, que me ha permitido localizar a algunos de los protagonistas de esta historia 5 años después, y luego cositas del Archivo Nacional, del Archivo de Indias, y la autobiografía de George Walker, que fue el corsario británico que capturó este barco, y muchísimo más. Al final su vida fue un poco desdichada porque
No sé si conocéis la historia del Glorioso, que es un barco español que en esta época tuvo un enfrentamiento con los ingleses. Bueno, pues George Walker fue el que intentó capturar el Glorioso y a causa de ello se arruinó. La Ágata fue su última captura exitosa antes de arruinarse. Entonces, esto es una historia que para sus distintos protagonistas se puede ver de una forma u otra. Para los que fletaron el barco es un desastre. Para los que iban a bordo acabaron de prisioneros y los llevaron a Lisboa. Para los corsarios, un botín. Para los historiadores, genial que lo capturaran porque gracias a ellos hemos podido tener las cartas. Entonces, la Ágata fue construida en Zaandam, que es una localidad cercana a Ámsterdam, donde había una potente industria naviera. Era uno de los polos industriales más importantes de la edad moderna europea. Se traían materiales de toda Europa y había muchísima construcción naval allí. Los armadores, cuyo nombre no puedo pronunciar porque mi holandés no es muy bueno, contrataron a un señor llamado Arend Twin de Stavogen, que es una ciudad de Frisia. Le nombraron capitán maestre. Como sabéis, el capitán es quien dirige las operaciones de navegación y el maestre es el administrador del barco, es decir, el que se encarga de los sueldos, tratar con las autoridades, tener la carga registrada. En este caso, este señor fue capitán maestre. Hicieron 2 viajes al Mediterráneo, fueron al Imperio Otomano, a Esmirna, luego volvieron, luego fueron de nuevo a Italia, pasando por Génova y por Livorno. Estos viajes los hemos conseguido trazar gracias a unos archivos holandeses. Y llega a Cádiz, no sabemos muy bien por qué, en octubre del 46, con todos los papeles en regla, tenía un salvoconducto del cónsul español, todo en orden. En Cádiz, en el siglo XVIII, había una importantísima comunidad holandesa, de hecho era la comunidad extranjera más importante de la ciudad, especialmente después del inicio de la Guerra del Asiento, que hizo que los ingleses pues, se convirtieran en enemigos. Los holandeses tenían mucha influencia y sobre todo muchísima gente ahí en Cádiz que tenía acuerdos con la burguesía comercial gaditana, había holandeses que eran hijos de gaditanos, los llamaban genízaros, era como esta especie de burguesía comercial extranjera que era muy necesaria para los comerciantes españoles porque ponía el capital, en fin, que hubo un acuerdo entre este señor, entre el capitán del barco y Francisco Lucas de Ledesma y el marqués de Casamadrid para hacer un viaje de ida y vuelta a Veracruz. Iban a vender unos vinos y unas cosas. Ahora explico cómo y por qué fue posible esto, porque claro, ¿cómo es posible que una fragata de bandera holandesa vaya a hacer un viaje a América, sabiendo que el monopolio del comercio era exclusivamente español y que la corona no permitía ir a ninguna otra nación allá? Ahora lo veremos. Sale de Cádiz en marzo del 47, después de 63 días llega a Veracruz sin grandes incidentes, venden toda la carga, consiguen fletar y pagar los costes y vuelven. Hay un momento muy curioso y es que hay un desacuerdo entre el piloto, porque los armadores tienen que poner un maestre español para que lleve la contabilidad y las gestiones, un piloto para que sepa llevar a América y un escribano. Bueno, pues el piloto y el capitán y los oficiales holandeses se enfadan, el piloto se hace un lío, el barco se pierde y llega a las Bahamas en lugar de Cuba. Esto va a causar unas enormes pérdidas económicas, hay unos documentos en los que se quejan, pero a la postre da lo mismo porque cuando están de vuelta a España son capturados cerca del Cabo San Vicente y el barco lo llevan a Lisboa, la tripulación se queda allí, los pobres marineros pues les sueltan porque eso no les interesaba, la gente con un poquito más de posibles tuvo que pagar un rescate, como era habitual, y finalmente el barco se va a Londres. El pobre capitán holandés, claro, Holanda era una nación neutral en este conflicto, entonces él decía, bueno, está bien que me quitéis la carga, que la han pagado los españoles, pero este barco es neutral. Se fue a Londres a intentar litigar, sin mucho éxito. Este es el viaje. Entonces, se construye aquí, hace un viajecito al Imperio Otomano, vuelve, pasa por Italia, llega a Cádiz, en fin, lo que os acabo de contar. ¿Por qué puede ir un barco de bandera holandesa hasta América? Como consecuencia de la Guerra del Asiento y de la actividad corsaria, el flujo comercial español, bueno, y el británico también, queda muy debilitado. El tradicional sistema de flotas y galeones empieza a verse como obsoleto, ya que requiere
movilizar muchos recursos, además a veces las flotas se demoraban, tardaban en salir mucho tiempo, y la corona española decide implementar lo que llaman navíos de registro o navíos sueltos, que es que en lugar de utilizar Cádiz como puerto principal y Veracruz o Acapulco como destinos principales, añaden algunos puertos más, crean las compañías de las que hablamos ayer, la compañía de La Habana, la compañía de Caracas más tarde, que les permiten organizar sus propias expediciones y dan permiso a los fletadores para que contraten a barcos de bandera aliada para que hagan el viaje. Este es uno de estos casos, es decir, esto es un barco holandés, neutral, por tanto, en teoría no podría ser capturado, aunque al final lo fue, y al mismo tiempo esto solventaba un problema que había en España, que era una falta de tripulación y de barcos disponibles, bueno, por la guerra. Entonces, esta política fue exitosa y después en los años 60 y 80 se amplía y se mantiene porque dio buenos resultados. Dicen la mayoría de historiadores que esta transformación permitió que los efectos dañinos del corso británico fueran un poco mitigados. Vale. Como mi tema es la historia de las migraciones, yo me voy a centrar en ello. Dentro de este barco había migrantes de todo tipo. Algunos de ellos utilizaron la Ágata para llegar a Cádiz. Eran fundamentalmente marineros. La deserción era muy común en este periodo. Era un modo de viajar. Tú te enrolabas en un barco, trabajabas un tiempo de marinero y al llegar te ibas. Esto era típico sobre todo entre la marinería española. Pero como vemos, 3 señores de los Países Bajos y 2 italianos aprovecharon el viaje a Cádiz para quedarse ahí. Probablemente buscarían un trabajo en otro barco o tal vez se quedasen en la ciudad. La tripulación que finalmente salió de Cádiz, 7 de ellos se quedaron en Veracruz. La mayoría eran españoles, pero había un señor que me llamó la atención, un holandés, que se quedó por allí. Su descripción era un señor alto de ojos azules, así que me imagino que llamaría la atención, pero no obstante, está estudiado por Charles Nunn y otros que los extranjeros en el México borbónico no tenían grandes problemas, siempre y cuando no hicieran alardes de protestantismo o de cualquier religión que no fuera la oficial, y siempre y cuando no tuvieran mucho dinero y fueran percibidos como una amenaza por las élites locales. Este señor era un marinero, si se quedó en Veracruz, pues tal vez le fue bien, incluso se podría casar. Como la ciudadanía en la Edad Moderna era distinta que ahora, porque no era tan importante el ser ciudadano de un país, sino el ser vecino de una ciudad, eso es lo que realmente te otorga derechos. Cuando tú llevas viviendo en un sitio 10, 15 años, la comunidad te reconoce como vecino y eso hace que puedas o bien trabajar en ciertas posiciones, usar las tierras comunales, lo que fuera. Tenemos casos de vecinos reconocidos en México que son de origen francés o holandés, así que puede que este fuera el caso. El segundo caso es un señor llamado Tomás Villanueva, cuya única descripción en el libro de a bordo es negro libre, es decir, una persona de origen africano que estaba en la bahía de Cádiz, donde un 10% de la población en determinados momentos era subsahariana, que por algún motivo decide que le apetece quedarse en México. ¿Qué tiene sentido? Porque Veracruz tenía una amplia comunidad de personas de color y también había comunidades cimarronas, había mulatos en el ejército, es decir, que puede que encontrase allí un ambiente mejor. No obstante, cuando desertas de un barco te conviertes en prófugo de la justicia, aunque no los buscasen con mucho afán, así que esta persona de algún modo pudo complicar su situación. Aparte de eso, había 5 pasajeros clandestinos o, según el documento, sin licencia de oficina. Obviamente, cuando tú estás haciendo algo ilegal, intentas que haya el menor rastro posible. Es decir, estos pasajeros sabemos que existen por una mención en una pequeña nota que se encuentra. Salen los nombres y los apellidos y no salen nada más. No se mencionan en ningún otro lugar, pero son pasajeros irregulares. Finalmente, un marinero enfermo que, bueno, tuvo sífilis y le permitieron quedarse en México para curarse. De Veracruz a Cádiz, en cambio, viajaban 3 personas. Un joven que igual no tenía su licencia de embarque ni nada, pero que sabemos que iba a bordo porque hay 2 cartas de recomendación suyas, probablemente un adolescente de 16 o 18 años que probó suerte a ver si le daban trabajo de escribano, pero no pudo ser. Vale, me estoy alargando un poco, perdón. No pudo ser y al final, para que no volviera con las manos vacías, le escribieron 2 cartas de recomendación. Y luego están 2 oficiales de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que esta es la historia
más rocambolesca que he encontrado. La voy a contar, aunque me alargue, porque es muy divertida. En este documento que he mencionado antes, en el que los holandeses se quejaban de que el piloto español se había perdido, aparecen como testigos dos nombres, Jacob Hall y Josiah Ruth. Dice que son prisioneros pasajeros y que son oficiales de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Todo esto en holandés, como lo tuvo que traducir una amiga. Me quedo yo así, ¿no? ¿Y estos que pintan dos tíos de la VOC en el Caribe? No tiene sentido. Prisioneros pasajeros, ¿qué está pasando? Me puse a investigar, me puse a buscar, encontré una mención, un artículo holandés del siglo XVI. Bueno, tirando del hilo, la historia de estos señores es fascinante. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, aprovechando que España estaba en guerra con Inglaterra y que podía estar el galeón de Manila en entredicho, deciden organizar una expedición desde Batavia, la actual Yakarta, hasta México. Fletan dos barcos para intentar hacer la competencia al galeón de Manila. Estos eran dos oficiales a bordo de estos barcos que se pierden por el Pacífico, la mitad de la tripulación muere de escorbuto de fiebre amarilla. Uno de los barcos llega al sur de California, donde son bien recibidos por la comunidad de jesuitas locales, que avisa al virrey, que obviamente se escandaliza porque no puede llegar un barco holandés, el monopolio del comercio pacífico es español, esto era inadmisible, entonces pide que los detengan a todos. El otro barco llega a Acapulco, ya está el virrey avisado, también detienen a los oficiales que bajan a bordo, les encadenan, les hacen ir andando hasta Ciudad de México, donde les dicen que les van a colgar, pero después les perdonan y les llevan a Veracruz. En Veracruz se entera el capitán de mi barco que había dos prisioneros holandeses en la cárcel y le pide a las autoridades que por favor le dejen llevarlo a Cádiz, que en Cádiz ya le juzgarán. Van a bordo, obviamente el barco es capturado, llegan a Lisboa y Lisboa se desesperan porque quieren llegar de vuelta a Ámsterdam, no consiguen barco porque hay una guerra. Después de 4 meses se suben a uno, este barco naufraga en el Canal de la Mancha, llegan como pueden hasta el Reino Unido, de Bristol hasta Londres van caminando, en Londres piden dinero al cónsul holandés que les dice que vayan a tal puerto para intentar cruzar, no les dejan cruzar porque hay guerra, pierden el barco porque sale por la mañana, llegan por la tarde, al final llegan a otro puerto, convencen a unas personas para que fleten un barco entre todos, finalmente llegan a Ámsterdam y uno de ellos, creo que era Jacob Hall, va a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y dice, oigan, que he dado la vuelta al mundo, me han detenido, lo he pasado fatal, ya me podrían dar ustedes una pensioncilla o una compensación, y no se lo dieron. Entonces hace un escrito de protesta, gracias al cual he conseguido recuperar esta historia. Bueno, perdón, que esto es muy largo, pero es que me parece una historia fascinante, para que veáis todas las historias que hay en un solo barco normal y corriente. Era una tripulación multinacional, tenemos gente de Suecia, de Hamburgo, de distintos de los Países Bajos, de España, de Dinamarca y de Italia. Aquí tenéis los números que voy a pasar rápidamente, pero bueno, para que veáis, estos son los marineros, no cuentan los oficiales. Había 38 inicialmente, 25 al final. Como veis, comparado con los datos que se daban ayer, una tripulación muy baja en comparación con los navíos militares o corsarios. Esto es un barco mercante. Estaba armado, pero tampoco estaban para desperdiciar dinero. Vale, esto es simplemente para mencionar cómo era la regulación de la migración en el 18 español. Las leyes de Indias establecen quién puede y quién no puede ir a América. Por ejemplo, los gitanos lo tienen prohibido, cualquier persona de origen judío o musulmán, las mujeres que no tengan autorización de los maridos. Pero encima en el 18, porque los ilustrados empiezan a percibir que hay una despoblación de España y culpan a la migración a América de esto, se empieza a restringir muchísimo más. A partir del 18 solo se emiten licencias de pasajero a personas con un trabajo justificado, es decir, normalmente funcionarios del Estado, de la Real Hacienda, etc. O a mercaderes que llevasen una cantidad sustancial de bienes para vender. He encontrado en los price papers formas de burlar esta legislación, por ejemplo, uno le pide al capitán que por favor diga que esta carga es suya, pero en fin. Aparte de esto, hay una tradición secular de migración clandestina. Hay mucha legislación al respecto, los que se llaman polizones y llovidos, y luego los desertores, de los que ya hemos hablado. Y como es el caso de la Ágata, algunos capitanes llevan pasajeros sin autorización. Es interesante que en la... ¿cómo se dice en español? Charter Party, ¿cómo se llama esto? Perdón, bueno, el documento que es que entre el fletador y el capitán dicen que
los beneficios de llevar a pasajeros se repartirán a partes iguales, es decir, que todo el mundo estaba al tanto de esto. Finalmente, las cartas. Había un montón de cartas en este barco, casi todas eran portadas por el maestre, que era pues, una persona importante de Sanlúcar de Barrameda, a quienes escribían las cartas le habían dicho, por favor, señor Juan de Rosas, llévele esta carta a mi hijo, llévele esta carta a mi mujer, etc. Es decir, esto no iba con el correo habitual, sino que eran llevadas por esta persona. Había cartas desde Sanlúcar, de familias inmigrantes. Estas cartas no fueron entregadas porque seguramente el maestre no consiguiera encontrar a las personas o porque dos de ellas eran para La Habana y no paró el barco en La Habana. Y luego cartas desde Nueva España a Sanlúcar, de maridos a esposas, de un inmigrante a su pariente. De hecho, aquí tenéis una selección, si os apetece, hay un código QR con el que os llegará el enlace al portal Price Papers, donde está el documento original. Esto lo puedo hacer porque por fin estoy hablando de mi libro en castellano y con gente que puede entender lo que pone, que claro, esto cuando lo hablo de yo en inglés pues no se puede. Son cartas muy divertidas. Esta primera es de Sevilla a La Habana, la escribe un señor en nombre de unas parientes suyas y es interesantísima porque es del año 45, tiene un análisis de la política europea. Está escrita justo una semana antes de la batalla de Culloden, habla precisamente de los jacobitas que van a pelear en Inglaterra, tal, y hace predicciones, algunas de las cuales se acaban cumpliendo, de cómo se va a resolver la guerra del asiento, quién se va a casar con quién. Esta segunda es más típica, es un marido que le escribe una carta a su señora en la que le explica el dinero que le manda, porque como estamos en una situación de guerra, para mandar dinero a casa tienes que mandarlo en varios barcos, porque es muy probable que capturen alguno de ellos, que se pierda, que naufrague, entonces si tú quieres mandar dinero a casa tienes que dividirlo y tratar de minimizar riesgos. Esta tercera es bastante triste, es una señora mayor, con caligrafía muy temblorosa, que le dice a su sobrino que es el único pariente vivo que le queda y que está muerta de hambre y que por favor le mande algo. Bueno, esto es el señor Juan de Rosas, del que ya os he hablado, es el maestre, con un linaje muy grande. Esto es la relación, es un diagrama que intenté hacer entre todas las cartas que hay. Es decir, este es Juan de Rosas, tenemos una carta de su mujer, una carta de su hermano, dos cartas de su cuñada, el hermano y la cuñada están en México. La cuñada es muy curiosa porque manda dos cartas con una caligrafía distinta. Probablemente la primera de ellas pidió a un escribano que se la mandase. Tenemos cartas de dos de sus tíos. Uno de ellos es Miguel Pavón, que es un señor que abandonó a su mujer, María de Cárdenas, en Sanlúcar de Barrameda, con su hijo recién nacido. Habían pasado 7 años y intentaban los familiares, por lo que se deduce en las cartas, obligarle a volver a España, aunque al final no sucede así. Hay como una pequeña conspiración, Juan Bernardo Pavón y Juan Cubillos le escriben, oye, ¿qué hacemos con Miguel? Tal. Lo gracioso es que Miguel tiene un par de cartas, una de ellas a su mujer María de Cárdenas, en la que viene a decir que, oye, ¿qué pasa? ¿Que no me has escrito desde hace mucho tiempo? ¿Es que te has olvidado de mí o qué? No mando saludos a tu familia porque ya sé que me odian, bueno, este tipo de cosas. Muy divertido, muy trágico también. Finalmente, la última historia del último capítulo es esta historia de el factor Juan de España y su hijo Joaquín. Estas cartas son muy bonitas porque transmiten mucha emoción, más allá de las cartas comerciales al Marqués de Casamadrid o a Ledesma, oye, que este vino que me mandaste vender es invendible, esto es casi vinagre más que vino, he tenido que comprar vino catalán para mezclarlo. Es muy curioso cómo se dirigen a la familia. Hay cartas a su mujer y Juan Ruiz de España está muy orgulloso porque se ha llevado a su hijo Joaquín de 16 años que su primer sueldo ha decidido gastárselo en un vestido para su hermanita. Entonces manda el dinero, manda instrucciones de cómo el vestido, el padre está muy orgulloso del hijo. Luego Joaquín tiene sus propias aventuras. En esta carta de aquí le cuenta a dos amigos suyos cómo se cayó del barco llegando a La Habana y que pues, la expresión es muy graciosa, era como más por gracia de la providencia que por mi propia habilidad conseguí salir de este naufragio porque mi padre me echó un cabo y no sé cómo me agarré de él. Y en fin, muchas gracias amigos por rezar por mí, porque yo sé que es porque habéis rezado por mí, que me he salvado, porque yo soy tan gran pecador. En fin, este tipo de mensajes.
Y este es de Juan a Pantalena de Berrospe, que es la madre de estos dos chicos, que es una amiga de la familia, en el que da instrucciones para el vestido y se ve mucho el orgullo paterno. También hay otra carta, el hijo hacía de escribano. Hay una carta que está escrita por el hijo, que al final de la carta añade una postdata al hijo de saludos a este amigo mío y tal, y luego la cierra y el padre con su letra pone qué contento estoy de haberme traído a mi hijo, es un orgullo, tal. Entonces son unas emociones que no estamos acostumbrados a ver en documentos de esta época, y más de personas anónimas. Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, en conclusión, que me alargo mucho, yo podría hablar de esto durante horas, como veis. Lo que he querido contar en este libro es que un solo barco es un microcosmos flotante, lleno de historias, llena de conexiones, y que la microhistoria nos permite desenmarañarlas y ponerlas en su contexto. Gracias a centrarnos en un solo barco, podemos ver la complejidad del mundo dieciochesco, en el que no es solamente España, Holanda, Inglaterra, sino que gente de todos los países está involucrada en distintos negocios, distintas aventuras e historias. El barco no es solamente un medio de transporte, también es un lugar de trabajo y la forma de asegurar el comercio y las comunicaciones. No sé por qué comunicaciones lo han puesto con mayúscula ahí. Y en fin, como he dicho, los inmigrantes iban y volvían, mantenían el contacto con sus familias y intentaban reducir riesgos en caso de captura, etc. Lo que vemos es un mundo muy vivo, que a mí es lo que más me sorprendió, porque yo vengo de contemporánea. Entonces, cuando empecé a investigar esto, era como, ay, pero el 18 español, yo pensaba que era una época de gente con pelucas, aburrida, y para nada. Es una época muy dinámica, muy viva, muy despierta, y la gente no tenía una percepción de estar viviendo en un siglo de decadencia o nada de eso. Iban con sus vidas tranquilamente. Y bueno, pues eso ha sido todo. Os paso ahora el libro por si queréis echarle un vistazo y cualquier pregunta, pues aquí me tenéis. Muchas gracias.